Tyrion. La reina no tenía la menor intención de esperar a Varys. La traición ya es un crimen, declaró furiosa, pero esto es una verdadera villanía, y no necesito que ese eunuco remilgado me diga qué hay que hacer con los villanos. Tyrion cogió las cartas que su hermana tenía en la mano, las puso juntas y las comparó. Eran dos copias, la redacción era idéntica, aunque las caligrafías fueran diferentes. El maestre Franken recibió la primera carta en el castillo Stockworth, explicó el gran maestre Pycelle. La segunda copia llegó a través de Lord Giles. Si Stannis se ha molestado en enviarlas a esos dos, dijo Meñique pasándose un dedo por la barba, es más que seguro que el resto de los señores de los 7 reinos también habrán recibido una copia. Quiero que se quemen esas cartas, exigió Cersei, de la primera a la última. Ni mi hijo ni mi padre deben oír el menor rumor al respecto. Sospecho que a estas alturas a nuestro padre le habrá llegado bastante más que un rumor, replicó Tyrion con tono seco. Seguro que Stannis envió un pájaro a Roca Casterly y otro a Harrenhal. En cuanto a lo de quemar las cartas, no serviría de nada. La canción se ha cantado, el vino se ha derramado, la puta se ha quedado preñada, y en realidad no es tan espantoso como parece. ¿Has perdido la cabeza? Cersei clavó en él unos ojos verdes llenos de ira. ¿No has leído lo que dice ahí? El niño Joffrey. Dice, el niño Joffrey. Y tiene la osadía de acusarme de incesto, adulterio y traición. Solo porque es verdad. Era increíble lo airada que se podía mostrar Cersei por unas acusaciones que sabía que eran ciertas. Si perdemos la guerra, puede dedicarse al teatro. Tiene talento. Stannis necesita algún pretexto para justificar su rebelión, dijo cuando su hermana hubo terminado. ¿Qué querías que dijera? Joffrey es el hijo y heredero legítimo de mi hermano. ¿Pero a mí qué? ¿Pienso arrebatarle el trono? No toleraré que diga que soy una prostituta. Vamos, hermana, en ningún momento ha insinuado que Jaime te pagara. Tyrion repasó el texto de nuevo. Había una minucia que le llamaba la atención. Escrito a la luz del Señor, leyó en voz alta. Extraña formulación, ¿verdad? Pycelle carraspeó antes de hablar. Es una frase que aparece a menudo en cartas y documentos procedentes de las ciudades libres. No significa nada más que escrito ante los ojos de Dios. Por ejemplo, el Dios de los sacerdotes rojos. Tengo entendido que es una convención. Varys nos dijo hace unos años que Lady Celis tenía en gran estima a un sacerdote rojo, les recordó Meñique, pues por lo visto se lo ha contagiado a su señor esposo. Tyrion dio unos golpecitos al papel con el dedo. Es una circunstancia que podemos utilizar contra él. Que el Septon Supremo proclame como Stannis se ha vuelto contra los dioses, igual que contra su legítimo rey. Sí, se impacientó Cersei, pero antes tenemos que impedir que esta basura se siga extendiendo. El Consejo debe promulgar un edicto. A cualquiera que hable de incesto o diga que Joff es un bastardo, se le cortará la lengua. Una medida muy prudente, dijo el gran maestre Pycelle. Los eslabones de la cadena tintinearon cuando asintió. Una estupidez, suspiró Tyrion. Si le cortas la lengua a un hombre, no demuestras que estuviera mintiendo. Demuestras que no quieres que el mundo oiga lo que puede decir. ¿Y qué sugieres que hagamos? Exigió saber su hermana. Bien, poca cosa. Deja que hablen lo que quieran. No tardarán en aburrirse. Cualquiera que tenga una pizca de sentido común se dará cuenta de que no es más que un torpe intento de justificar su intención de usurpar la corona. ¿Acaso presenta Stannis alguna prueba? Tyrion dedicó a su hermana la más dulce de las sonrisas. ¿Cómo podría, si todo es mentira? Cierto, tuvo que decir ella, pero aún así. Alteza, vuestro hermano tiene razón. Peter Baelish junto a las yemas de los dedos. Si tratamos de acallar esos rumores, no haremos más que darles verosimilitud. Es mejor tratarlos con desprecio como la mentira patética que son, y entre tanto, combatir el fuego con fuego. ¿Qué tipo de fuego? Cersei lo miró con atención. Tal vez una historia de la misma naturaleza, pero más fácil de creer. Lord Stannis ha pasado la mayor parte de su matrimonio alejado de su esposa. No se lo critico. Si yo estuviera casado con Lady Celis, haría lo mismo. No obstante, si hacemos correr el rumor de que su hija es bastarda y Stannis no es más que un cornudo, bueno, el pueblo siempre está dispuesto a pensar lo peor de sus señores, sobre todo si son tan estrictos, amargados y antipáticos como Stannis Baratheon.
Eso es verdad. No lo aprecian mucho. Cersei meditó un instante. Así que le pagamos con su misma moneda. Sí, me parece muy bien. ¿A quién podríamos señalar como amante de Lady Celis? Creo recordar que tiene dos hermanos, y uno de sus tíos la ha acompañado en todo momento en Rocadragón. Su castellano es ser Axel Florent. Tyrion detestaba tener que reconocerlo, pero el plan de Meñique era prometedor. Stannis nunca había estado enamorado de su esposa, pero en lo que a su honor respectaba parecía un erizo, y era por naturaleza ansioso y desconfiado. Si conseguían sembrar la discordia entre sus seguidores y él, saldrían beneficiados. Me han dicho que la niña tiene las orejas de los Florent. Meñique asintió con gesto lánguido. Un mercader de Lys me dijo en cierta ocasión que Lord Stannis debía de querer mucho a su hija, ya que había ordenado que se erigieran cientos de estatuas de ella a lo largo de los muros de Rocadragón. Tuve que explicarle que eran gárgolas. Soltó una risita. Ser Axel no estaría mal como padre de Shairin, pero cuanto más estrafalaria y extravagante sea una historia, más probable es que la gente la repita una y otra vez. Lo digo por experiencia. Stannis tiene un bufón muy grotesco, un retrasado mental con tatuajes en la cara. No pretende sugerir que Lady Celis se ha acostado con un idiota. El gran maestre Pycelle lo miraba pasmado. Para acostarse con Celis Florent hay que ser un idiota, señaló Meñique, y las mejores mentiras son las que contienen una chispa de verdad, la justa para que los que las oigan se paren a pensar un momento. Da la casualidad de que ese bufón adora a la niña y la sigue a todas partes. Hasta tienen cierto parecido físico. Shairin también tiene el rostro marcado y medio paralizado. Pero eso es por la Sirio Gris, que casi acabó con la pobrecilla cuando no era más que un bebé. Pycelle seguía sin comprender. Yo prefiero mi versión, dijo Meñique, y lo mismo le pasará al pueblo. Muchos creen que si una mujer embarazada come conejo, el niño nacerá con orejas largas y caídas. Lord Peter, eres un verdadero infame. Cersei sonrió con una sonrisa que solía reservar para Jaime. Gracias, Alteza. Y un excelente mentiroso, añadió Tyrion en tono mucho menos cálido. Este es más peligroso de lo que imaginaba, pensó. Los ojos verdes de Meñique sostuvieron la mirada del enano sin el menor atisbo de incomodidad. Ni siquiera parecía afectarle que fueran cada uno de un color. Cada uno tiene su talento, mi señor. La reina estaba demasiado concentrada en su venganza para percibir el enfrentamiento. Cornudo por obra y gracia de un bufón subnormal, Stannis será motivo de burla en todas las tabernas de este lado del mar angosto. La historia no debe partir de nosotros, señaló Tyrion, o la gente la considerará una mentira inventada para beneficiarnos. O sea, exactamente es lo que es. Una vez más, fue Meñique quien aportó la solución. Las prostitutas son muy dadas a los chismorreos, y da la casualidad de que poseo 2 o 3 burdeles, y no me cabe duda de que Varys puede esparcirlos por las tabernas y tenderetes de calderos. Varys. Cersei frunció el ceño. ¿Dónde estará? Eso mismo me preguntaba yo, Alteza. La araña teje sus redes secretas día y noche, dijo el gran maestre Pycelle con tono ominoso. Mis señores, yo no confío en él. Con lo bien que habla él siempre de vos. Tyrion se bajó con dificultades de la silla. Sabía que estaba siendo el eunuco, pero no consideró necesario compartir esa información con el resto de los consejeros. Discúlpenme, mis señores, tengo otros asuntos pendientes. ¿Asuntos del rey? Cersei lo miró con desconfianza. Nada que deba preocuparte. Eso lo decidiré yo. ¿Qué quieres, estropearme la sorpresa? Dijo Tyrion. Estoy encargado un regalo para Joffrey, una cadenita. ¿Para qué quiere otra cadena? Ya tiene cadenas de oro y plata, tantas que no se las puede poner todas. Si crees que puedes comprar con regalos del amor de Joffrey. ¿Qué dices? Si ya tengo el amor de Joffrey, igual que él tiene el mío. En cuanto a esta cadena, confía en mí, algún día la valorará más que todas las otras juntas. El hombrecillo hizo una reverencia y añadió hacia la salida. Bronn lo esperaba en el exterior de la sala del consejo para escoltarlo de vuelta a la Torre de la Mano. Los herreros están en tu sala de audiencias, esperan tu venia, le dijo mientras cruzaban la gran sala. Esperan mi venia. Me gusta cómo suena eso, Bronn. Casi te expresas como un cortesano.
Antes de que te des cuenta, estarás hincando una rodilla en tierra para hablarme. Anda y que te jodan, enano. Eso es cosa de Shy. Tyrion oyó que Lady Tanda lo llamaba con voz alegre desde la cima de la gran escalinata. Fingió que no la oía y aceleró el paso. Encárgate de que me tengan preparada la litera. En cuanto acabe, me iré del castillo. 2 de los hermanos de la luna montaban guardia ante la puerta. Tyrion los saludó con cortesía e hizo una mueca al empezar a subir las escaleras. El tramo que había hasta su alcoba hacía que le dolieran las piernas. En la estancia se encontró con un chico de 12 años, que le estaba haciendo la cama. Era su escudero, Podrick Payne, un muchacho tan tímido que parecía furtivo. Tyrion seguía con la sensación de que su padre lo había puesto a sus órdenes para reírse de él. «Vuestras ropas, mi señor», musitó el chico mientras se miraba las botas. Pod nunca juntaba valor suficiente para mirar a los ojos, ni siquiera cuando se animaba a hablar en voz alta. «Para la audiencia y vuestra cadena, la cadena de la mano». «Muy bien, ayúdame a vestirme». El jubón era de terciopelo negro cubierto de botones dorados en forma de cabezas de león. Los eslabones de la cadena eran manos de oro macizo cuyos dedos agarraban la muñeca de la mano siguiente. Pod le entregó una capa de seda escarlata y ribetes de oro, cortada para adecuarla a su estatura. En un hombre normal no sería más que media capa. La sala privada de audiencias de la mano no era tan grande como la del rey, y resultaba mucho más pequeña que la inmensa sala del trono, pero a Tyrion le gustaban aquellas alfombras de mir, los tapices y la sensación de intimidad. «Tyrion Lannister, mano del rey», gritó su mayordomo cuando entró. Aquello también le gustaba. Los herreros, armeros y mercaderes del hierro que Bronn había reunido hincaron la rodilla en el suelo. Se encaramó a la silla alta que había bajo una ventana redonda dorada y dio permiso para que se levantaran. «Señores, sé que todos están muy ocupados, así que seré breve. Pod, por favor». El muchacho le tendió una saca de lona. Tyrion desató el cordel y la volcó. El contenido cayó sobre la alfombra en un sonido sordo de metal contra lana. «Encargué que hicieran estos en la fragua del castillo. Necesito 1000 más iguales». Uno de los herreros se arrodilló para examinar el objeto. Eran 3 inmensos eslabones de acero entrelazados. «Una cadena muy fuerte. Fuerte, pero pequeña», replicó el enano. «Más o menos como yo. La quiero mucho, mucho más larga. ¿Cuál es tu nombre?» «Me llaman Panza de Hierro, mi señor». El herrero era achaparrado, ancho de espaldas, con sencillas ropas de lana y cuero, pero tenía los brazos gruesos como el cuello de un toro. «Quiero que todas las fraguas de desembarco del rey se dediquen a hacer estos eslabones y entrelazarlos, que dejen de lado los otros encargos, que se dedique a esta tarea hasta el último de los hombres que sepa trabajar el metal, ya sea maestro, jornalero o aprendiz. Cuando pase a caballo por la calle del acero quiero oír martillos día y noche, y necesito un hombre fuerte que se encarga de todo eso. ¿Eres tú ese hombre, maestro Panza de Hierro?» «Es posible, mi señor. ¿Pero qué pasa con las espadas y las armaduras que está esperando la reina?» «Su Alteza nos hizo un encargo», intervino otro herrero. «Nos ordenó hacer cotas de malla, armaduras, espadas, dagas y hachas, en grandes cantidades. Son para armar a sus nuevos capas doradas, mi señor». «Eso tendrá que esperar», dijo Tyrion. «La cadena es lo primero». «Perdona, mi señor, pero es que Su Alteza dijo que a los que no cumpliéramos su encargo nos daría aplastar las manos», insistió el herrero ansioso. «Que nos la aplastarían en nuestros yunques». «Mi señor, eso mismo dijo». «La adorable Cersei siempre afanosa por conseguir que el pueblo nos quiera». «Nadie aplastará ninguna mano, te doy mi palabra». «El hierro se ha puesto muy caro», declaró Panza de Hierro, «y para esta cadena vamos a necesitar mucho, así como carbón para los fuegos». «Lord Baelish se encargará de que dispongan del dinero que falta», prometió Tyrion. Esperaba poder contar con Meñique al menos para eso. «Ordenaré que la guardia de la ciudad nos ayude a conseguir hierro. Si es necesario, funde hasta la última herradura que había en la ciudad». Un hombre de cierta edad dio un paso adelante. Iba ricamente ataviado con una túnica amadascada, botonadura de plata y una capa ribeteada en pieles de zorro. Se arrodilló para examinar los gigantescos eslabones de acero que Tyrion había tirado al suelo. «Mi señor», anunció con tono grave, «esto es un trabajo tosco. No hay atisbo de arte.
Sin duda es un encargo apropiado para los herreros vulgares, para hombres que se dedican a doblar herraduras y martillar cazuelas. Pero yo soy un maestro armero, con el permiso de mi señor. Este no es un trabajo apropiado para mí, ni para el resto de los maestros. Nosotros hacemos espadas afiladas como canciones, armaduras que hasta un dios se podría poner, no esto. ¿Cuál es tu nombre, maestro armero?, preguntó Tyrion, inclinando la cabeza hacia un lado y clavando en el hombre sus ojos dispares. Sayorion, con el permiso de mi señor. Si la mano del rey me lo permite, sería para mí un honor forjarle una armadura apropiada para su casa y su alto cargo. Dos de los otros disimularon risitas, pero Salorian fingió no oír nada y siguió hablando. De lamas y escamas, escamas doradas brillantes como el sol y lamas esmaltadas como la escarlata de los Lannister. Como yelmo te sugeriría una cabeza de demonio coronada con unos largos cuernos de oro. Cuando entres en combate, los hombres huirán atemorizados. Una cabeza de demonio, pensó Tyrion con tristeza. ¿Qué viene a decir eso de mí? Maestro Salorion, mi intención es combatir las batallas que me quedan desde esta silla. Lo que necesito son eslabones, no cuernos de demonio. Así que intentaré explicártelo de manera que te quede bien claro. Puedes hacer cadenas o llevarlas puestas. Tú eliges. Se levantó y salió de la sala sin ni siquiera volver la vista atrás. Bronn lo esperaba junto al portón con su litera y una escolta de orejas negras a caballo. «Ya sabes a dónde vamos», le dijo Tyrion. Aceptó la mano que lo ayudó a subir a la litera. Había hecho todo lo posible para alimentar a la ciudad hambrienta. Encargó a cientos de carpinteros que construyeran botes de pesca en lugar de catapultas. Abrió el bosque del rey a la caza para cualquiera que se atreviera a cruzar el río. Incluso envió capas doradas hacia el sur y hacia el este para conseguir provisiones. Pero pese a todo, siempre se cabalgaba, veía a su alrededor miradas acusadoras. Las cortinas de la litera lo escudaban de ellas. Además, le daban tiempo para pensar. Mientras bajaban a paso lento por el tortuoso callejón Sombra Negra hacia el pie de la colina alta de Aegon, Tyrion reflexionó sobre lo que había sucedido aquella mañana. La ira de su hermana le había hecho pasar por alto el verdadero significado de la carta de Stannis Baratheon. Sin pruebas, sus acusaciones no servían de nada. Lo importante era que se había nombrado rey. ¿Qué va a pensar Renly al respecto? Los dos no podían sentarse en el trono de hierro. Apartó unos centímetros las cortinas para observar las calles sin mucho interés. A ambos lados de su litera cabalgaban orejas negras con sus macabros collares, mientras Bronn iba por delante para despejar el camino. Se fijó en los transeúntes que lo miraban y se embarcó en el pequeño juego mental de tratar de distinguir a los informadores de los demás. Seguro que los más sospechosos son inocentes, decidió. Tengo que cuidarme de los que parecen inocentes. Su destino se encontraba detrás de la colina de Rhaenys, y las calles estaban abarrotadas. Tuvo que transcurrir casi una hora hasta que la litera se detuvo. Tyrion estaba adormilado, pero despertó de repente cuando cesó el movimiento. Se frotó los ojos y aceptó la mano que le tendía Bronn para ayudarlo a descender. La casa era de 2 pisos, el inferior de piedra y el superior de madera. En una esquina se alzaba una torrecilla redonda. Muchas de las ventanas estaban empobladas. Sobre la puerta pendía un farolillo muy ornamentado, un globo de metal dorado con cristales color escarlata. «Un burdel», dijo Bronn. «¿Qué vienes a hacer aquí?» «¿Qué se suele hacer en un burdel?» «¿No te basta con Shae?», dijo el mercenario echándose a reír. «No estaba mal para puta de campamento, pero ya no estoy en un campamento. Los hombres pequeños tenemos grandes apetitos, y me han dicho que las chicas de aquí son dignas de un rey». «¿El chico ya tiene edad?» «¿Joffrey?» «No. Robert. Esta era de sus favoritas. Aunque puede que Joffrey ya tenga edad suficiente. Interesante idea. Si las orejas negras y tú quieres divertirte, adelante, pero las chicas de Chatalla son caras. A lo largo de la calle hay casas más baratas. Deja aquí a un hombre que sepa dónde están los demás para cuando acabe y quiera volver». «Como digas», asintió Bronn mientras los orejas negras que los rodeaban sonreían abiertamente. Al otro lado de la puerta lo aguardaba una mujer alta envuelta en sedas vaporosas. Tenía la piel color ébano y ojos como el sándalo. «Soy Chatalla», dijo con una profunda reverencia. «¿Y vos eres?» «No caigamos en el vicio de los nombres. Los nombres son peligrosos.
El aire estaba impregnado del aroma a alguna especie exótica y en el suelo que pisaba había un mosaico que representaba a dos mujeres entrelazadas en el acto amoroso. Tienes un local muy agradable. He trabajado mucho para que así sea. Si la mano está satisfecho, yo también. Su voz era ámbar líquido, con el acento de las islas del verano. Los títulos pueden ser tan peligrosos como los nombres, advirtió Tyrion. Muéstrame algunas de tus chicas. Será para mí un inmenso placer. No tardaréis en descubrir que son tan dulces como hermosas y diestras en todas las artes del amor. Se dio media vuelta y echó a andar con gracia infinita, mientras que Tyrion anadeaba tras ella lo mejor que podía con sus piernas, que no eran ni la mitad de largas que las de la mujer. Desde atrás de un adornado biombo de mir, con tallas de flores, ornamentos y doncellas soñadoras, espiaron una sala en la que un anciano tocaba el caramillo una alegre melodía. En un nicho lleno de cojines, un Tairoshi borracho de barba purpúrea mecía sobre la rodilla a una joven de carnes prietas. Le habría desatado el corpiño y en aquel momento le echaba sobre los pechos un hilillo de vino para después lamerlo. Otras dos chicas jugaban sentadas en las baldosas ante un ventanal de cristal empomado. La pecosa llevaba una guirnalda de flores azules en el pelo color miel. La otra tenía una piel tan suave y negra como el azabache pulido, enormes ojos oscuros y pechos pequeños y puntiagudos. Todas vestían ropas vaporosas de seda, ceñidas a la cintura con cinturones de cuentas. La luz que penetraba por los cristales coloreados perfilaba sus hermosos cuerpos juveniles a través de la fina tela de los vestidos, y Tyrion sintió una agitación en el bajo vientre. Con todo mi respeto me atrevería a recomendarte a la muchacha de piel oscura, dijo Chatalla. Es joven, tiene 16 años, mi señor. Buena edad para Joffrey, pensó al recordar lo que Bronn había comentado. Su primera vez había sido cuando era todavía más joven. Tyrion rememoró la tímida que se le había parecido cuando le quitó el vestido por la cabeza. Tenía el pelo largo y oscuro y unos ojos en los que había podido ahogarse. Hacía tanto tiempo. Enano, eres un idiota sin remedio, pensó. ¿Esa chica viene de tu tierra natal? Su sangre es la sangre del verano, mi señor, pero mi hija nació aquí en Desembarco del Rey. La sorpresa debió de dibujarse en su rostro, porque Chatalla siguió hablando. Mi pueblo no cree que haya ninguna deshonra en estar en la casa de las almohadas. En las islas del verano se tiene en muy alta consideración a los que son diestros en el arte de dar placer. Muchos jóvenes y doncellas de noble cuna, cuando florecen, sirven unos años en casas como esta para honrar a los dioses. ¿Qué tienen que ver los dioses con esto? Los dioses hicieron nuestros cuerpos, así como nuestras almas, ¿no es verdad? Nos dieron voces para que los pudiéramos adorar con cánticos, nos dieron manos para que pudiéramos construirles templos, y nos dieron el deseo para que copuláramos y los adorásemos de esa misma manera. Tengo que acordarme de comentárselo al Septón Supremo, dijo Tyrion. Si me dejaran rezar con la polla sería mucho más religioso. Hizo un gesto con la mano. Acepto encantado tu sugerencia. Llamaré a mi hija. Ven. La chica se reunió con él al pie de las escaleras. Era más alta que Shae, pero no tanto como su madre, y tuvo que arrodillarse para que Tyrion la besara. Me llamo Alalaya, dijo con apenas un atisbo del acento de su madre. Venid, mi señor. Lo tomó de la mano y lo guió a lo largo de 2 tramos de escaleras y un largo pasillo. Detrás de una de las puertas cerradas se oían gemidos y gritos de placer, y detrás de otro, risitas y susurros. El miembro de Tyrion le presionaba las ataduras de los calzones. Esto puede resultar de lo más humillante, pensó al tiempo que seguía a Alalaya por otro tramo de peldaños hasta la habitación de la torrecilla. Solo había una puerta. La chica esperó a que la cruzara y la cerró tras ellos. En la habitación había una gran cama con dosel, un armario alto decorado con tallas eróticas y una ventana estrecha con una vidriera en forma de diamantes rojos y amarillos. Eres muy hermosa, Alalaya, le dijo Tyrion cuando estuvieron a solas. Cada parte de ti es bella, de la cabeza a los pies, pero en este momento lo que más me interesa de tu cuerpo es la lengua. Mi señor verá pronto que tengo una lengua muy educada. Desde que era niña aprendí cuándo usarla y cuándo no. Eso está muy bien, sonrió Tyrion. ¿Qué hacemos ahora? ¿Alguna sugerencia? Sí, respondió la muchacha. Si mi señor abre el armario, encontrará lo que busca.
Tyrion le besó la mano y se metió en el armario vacío. Alalaya lo cerró desde la habitación. Tanteó el panel de la parte trasera, sintió que se deslizaba bajo sus dedos y lo corrió hacia un lado. En el espacio que había detrás reinaba la oscuridad más absoluta, pero siguió palpando hasta que dio con algo metálico. Su mano se cerró en torno al peldaño de una escalerilla, localizó otro peldaño con el pie y empezó a descender. Muy por debajo del nivel de la calle, el pozo se abría para formar un túnel de tierra en pendiente. Allí lo esperaba Varys, con una vela en la mano. Varys estaba desconocido. Bajo el casco de acero rematado en punta se veía un rostro lleno de cicatrices y con barba oscura de varios días. Llevaba una cota de malla sobre la coraza y del cinturón le colgaban una daga y una espada corta. ¿Ha sido chatalla de vuestro gusto, mi señor? Casi demasiado, reconoció Tyrion. ¿Estás seguro de que se puede confiar en esa mujer? En este mundo tornadizo y traicionero yo no estoy seguro de nada, mi señor, pero Chatalla no siente cariño por la reina y por buenos motivos. Además, sabe que si se ha librado de Alardem, te lo debe a ti. ¿Vamos? Echó a andar túnel abajo. Hasta su manera de caminar es diferente, observó Tyrion. Varys olía a vino agrio y ajo, en vez de a lavanda. Me gusta tu nuevo atuendo, dijo mientras andaban. Mi trabajo no me permite recorrer las calles escoltado por una columna de caballeros, así que, cuando salgo del castillo, adopto atuendos más adecuados, que me permiten seguir vivo para servirte durante más tiempo. El cuero te sienta bien. ¿Por qué no vas así a la próxima reunión del consejo? Tu hermana no lo probaría, mi señor. Mi hermana se me haría encima. Sonrió en la oscuridad. No he visto que me siguiera ninguno de mis espías. Me alegra saberlo, señor. Algunos secuaces de vuestra hermana también lo son míos, aunque ella lo ignora. No me gustaría que fueran tan torpes como para que los hubieras visto. Pues a mí no me gustaría haber estado entrando en armarios y soportando el agujón de la lujuria frustrada a cambio de nada. No será a cambio de nada, lo tranquilizó Varys. Saben que estás aquí. Desconozco si alguno tendrá valor para entrar en la casa de Chatalla disfrazado de cliente, pero prefiero errar por exceso de precaución. ¿Cómo es que un burdel tiene una entrada secreta? En el túnel se excavó para cierta mano del rey, cuyo honor no le permitía entrar abiertamente en una casa así. Desde entonces, Chatalla ha guardado celosamente el secreto de su existencia. Pero tú lo conocías. Los pajaritos vuelan por muchos túneles oscuros. Cuidado, las escaleras son empinadas. Salieron por una trampilla situada en la parte trasera de un establo. Habían recorrido una distancia equivalente a 3 manzanas bajo la colina de Rhaenys. Un caballo relinchó sobresaltado cuando Tyrion cerró la puerta de golpe. Varys apagó la vela de un soplido y la puso sobre una viga. Tyrion miró a su alrededor. Había una mula y 3 caballos. Añadió hacia un capón Picasso y le examinó la dentadura. Es viejo, dijo, y no parece que tenga mucho fuelle. Cierto, no se trata de un caballo para ir a la batalla, replicó Varys, pero será suficiente y no llamará la atención, igual que los otros, y los mozos de cuadras solo tienen ojos y oídos para los animales. El eunuco cogió una capa que estaba colgada de un gancho, era de tela basta, descolorida y deshilachada, pero de corte muy amplio. Con vuestro permiso, la echó sobre los hombros de Tyrion y la capa lo cubrió de la cabeza a los pies. Tenía una capucha que se podía echar hacia adelante para ocultar su rostro entre las sombras. Los hombres ven lo que esperan ver, dijo Varys mientras se la arreglaba. Los enanos no son tan habituales como los niños, de manera que verán a un niño con una capa vieja en el caballo de su padre, haciéndole los recados, aunque lo mejor sería si pudieras venir solo por la noche. Eso es lo que pienso hacer, a partir de hoy. Shae me está esperando. Le había dejado establecida en una casa de la zona noroeste de Desembarco del Rey, no lejos del mar, pero no se había atrevido a visitarla por miedo a que lo siguiera. ¿Qué caballo te vas a llevar? Este mismo. Tyrion se encogió de hombros. Te lo ensillaré. Varys descolgó los arreos y la silla de montar, mientras Tyrion se ajustaba la pesada capa y paseaba inquieto. Te habéis perdido una sesión del consejo muy animada. Al parecer, Stannis se ha coronado rey. Lo sé. Acusa a mis hermanos de incesto. ¿Cómo se le habría ocurrido semejante idea? Puede que leyera un libro y mirase el color de pelo de un bastardo, como hizo Ned Stark y como hizo también Jon Arryn. O puede que alguien se lo susurrase al oído. La carcajada del eunuco no era su risita habitual, sino una risa más ronca, más grave.
¿Alguien como tú, por ejemplo? ¿Sospechas de mí? No, no fui yo. Si hubieras sido tú, ¿lo reconocerías? No, pero ¿para qué yo iba a revelar un secreto que he guardado durante tanto tiempo? Engañar a un rey es una cosa, pero ocultarse de los grillos que hay entre los arbustos y del pajarito que entra por la chimenea es otra muy diferente. Además, los bastardos estaban en la vista de cualquiera. ¿Los bastardos de Robert? ¿Qué tienen que ver con esto? Que yo sepa, tuvo 8, dijo Varys mientras se debatía con la silla. Sus madres eran de todos los colores, cobre y miel, avellana y mantequilla, pero los bebés nacieron con pelo negro con alas como cuervo, con un mal presagio. De manera que cuando Joffrey, Myrcella y Tommen salieron de entre las piernas de tu hermana, todos ellos dorados como el sol, no fue difícil de imaginar la verdad. Tyrion sacudió la cabeza. Si hubiera dado a luz, aunque fuera un hijo de su esposo, habría bastado para acallar las sospechas, pero claro, eso no habría sido propio de Cersei. Si tú no dijiste nada, ¿quién lo hizo? Algún traidor, sin duda. Varys apretó la cincha. ¿Meñique? Yo no he mencionado nombres. Tyrion permitió que el eunuco lo ayudara a montar. Lord Varys, le dijo ya desde la silla, a veces me da la sensación de que eres el mejor amigo que tengo en Desembarco del Rey y a veces de que eres mi peor enemigo. Qué curioso, a mí me pasa lo mismo contigo. Bran. Bran tenía los ojos bien abiertos mucho antes de que los dedos pálidos del amanecer empezaran a filtrarse por las hendiduras de los postigos. Había visitas en Invernalia. Los invitados habían llegado para el festín de la cosecha. Aquella mañana ajustarían contra el estafermo del patio en el pasado. La perspectiva lo habría llenado de emoción en el pasado. Ya no. Serían los Walders quienes cruzarían lanzas con los escuderos de la escolta de Lord Manderly y Bran no podría tomar parte. Tendría que hacer de príncipe en las estancias de su padre. Escucha con atención y puede que aprendas lo que de verdad significa ser un señor, le había dicho el maestre Luwin. Bran no había pedido que lo nombraran príncipe. Su sueño había sido siempre convertirse en un caballero. Armadura brillante, estandartes del viento, una lanza, una espada, un caballo de combate entre las piernas. ¿Por qué tenía que perder el tiempo escuchando a unos viejos hablar de cosas que solo entendía a medias? Porque estás roto, le recordó una voz en su interior. Un señor solo tenía que permanecer sentado entre cojines, podía estar tullido. Los Walders le habían contado que su abuelo estaba tan débil que había que llevarlo a todas partes en una litera. Pero a un caballero no. Un caballero debía ir a lomos de un gran caballo. Además, era su deber. Eres el heredero de tu hermano y el Stark de Invernalia, le dijo Ser Rodrik, para después recordarle cómo Robb se sentaba junto a su señor padre cuando iban a verlo sus vasallos. Lord Wyman Banderly había llegado de Puerto Blanco hacía 2 días. Se desplazaba en barcaza y litera, ya que estaba demasiado gordo para montar a caballo. Lo acompañaba un numeroso grupo de seguidores, caballeros, escuderos, damas y señores de menor importancia, heraldos, músicos y hasta un malabarista, todos deslumbrantes con estandartes y jubones que parecían de 1000 colores. Bran les había dado la bienvenida a Invernalia desde el alto trono de piedra de su padre, que tenía lobos guargos tallados en los brazos. Luego, Ser Rodrik le había dicho que se había comportado muy bien. Si la cosa hubiera terminado allí, no le habría importado. Pero aquello no era más que el comienzo. El banquete no es más que un pretexto agradable, le explicó Ser Rodrik. Pero nadie viaja 100 leguas por una tajada de pato y un sorbo de vino. Los únicos que se desplazan son los que tienen asuntos de importancia que tratar con nosotros. Bran clavó la vista en el tosco techo de piedra. Sabía que Robb le diría que no se comportara como un crío. Casi le parecía oír su voz, y también la de su señor padre. Se acerca el invierno y ya eres casi un hombre, Bran. Cumple con tu deber. Cuando Hodor entró en la habitación, sonriente y tarareando una cancioncilla sin melodía, se encontró con el niño resignado a su destino. Lo ayudó a lavarse y a cepillarse el pelo. Hoy el jubón de lana blanca, ordenó Bran, y el broche de plata. Ser Rodrik querrá que parezca todo un señor. Dentro de lo posible, Bran prefería vestirse solo, pero había cosas como ponerse los calzones o atarse las botas que resultaban muy molestas. Con ayuda de Hodor todo era más rápido. Una vez le enseñaban a hacer algo, se mostraba muy eficiente y pese a su asombrosa fuerza tenía unas manos muy gentiles. Seguro que tú también podrías haber sido caballero, le dijo Bran. Si los dioses no te hubieran quitado el seso, habría sido un gran caballero. ¿Hodor?
Hodor parpadeó y lo miró con unos inocentes ojos castaños desprovistos de todo entendimiento. Sí, dijo Bran. Hodor. Señaló la pared. Junto a la puerta había colgado una cesta muy resistente, de cuero y mimbre, con agujeros para las piernas de Bran. Hodor metió los brazos por debajo de las correas y se ciñó el cinturón al pecho antes de arrodillarse junto a la cama. Bran se ayudó de los abarrotes clavados en la pared para dar impulso al peso muerto de sus piernas e introducirlas en la cesta a través de los agujeros. Hodor, dijo de nuevo, Hodor, al tiempo que se levantaba. El mozo de cuadras medía más de 2 metros, y Bran, encaramado a su espalda, casi tocaba el techo con la cabeza. Se agachó para cruzar la puerta. En cierta ocasión a Hodor le llegó el aroma del pan recién hecho y corrió a las cocinas. Bran se hizo una brecha tan grande que el maestre Luwin tuvo que coserle el cuero cabelludo. Mikken le había dado un yelmo viejo y oxidado sin visor que estaba tirado en la armería, pero Bran rara vez se molestaba en ponérselo. Los Walders se reían de él. Mientras bajaban por la escalera de caracol, puso las manos sobre los hombros de Hodor. En el exterior, los ruidos de los caballos y las espadas contra los escudos eran la más dulce de las músicas. Solo quiero echar un vistazo, pensó Bran, un vistazo rápido, nada más. Los señores menores de Puerto Blanco saldrían más avanzada la mañana, junto con sus caballeros y hombres de armas. Hasta entonces, el patio pertenecía a sus escuderos, cuyas edades oscilaban entre los 10 y los 40 años. Bran deseó tanto ser uno de ellos que el estómago le empezó a doler. En el patio habían montado 2 estafermos, sendos postes recios con un palo transversal pivotante, con un escudo en un extremo y una masa acolchada en el otro. Los escudos estaban pintados de rojo y dorado, aunque los leones de los Lannister resultaban bastante deformes, y los primeros chicos que los habían golpeado ya les habían dejado marcas. El espectáculo que ofrecía Bran en su cesta atrajo unas cuantas miradas de los que no lo habían visto antes, pero él había aprendido a hacer caso omiso de ellas. Al menos tenía un punto de vista privilegiado, sobre la espalda de Hodor. Era más alto que ninguno. Vio que los Walders estaban montando sus caballos. Habían traído con ellos de los gemelos unas hermosas armaduras, plateadas, brillantes, con dibujos en esmalte azul. La cimera de Walder el Mayor tenía forma de castillo, mientras que Walder el Pequeño prefería los gallardetes de seda azul y gris. También se diferenciaban por sus escudos y sus jubones. En el de Walder el Pequeño aparecían las torres gemelas de los Frey, junto con el oso pinto de la casa de su abuela, y el labrador de la de su madre, Crackehall y Darry, respectivamente. En el de Walder el Mayor se veían el árbol y los cuernos de la casa Blackwood y las serpientes enroscadas de los Page. Deben de estar muy necesitados de honor, pensó Bran mientras los observaba coger sus lanzas. A un Stark solo le hace falta un lobo guardo. Sus corceles pintos eran rápidos, fuertes y estaban bien entrenados. Cargaron juntos contra los estafermos. Ambos asestaron golpes limpios a los escudos y pasaron de largo mucho antes de que las masas acolchadas giraran para golpearlos. Walder el Pequeño fue el que asestó el golpe más fuerte, pero a Bran le pareció que Walder el Mayor era el que mejor montaba. Habría dado sus 2 inútiles piernas por la posibilidad de enfrentarse a cualquiera de los dos. Walder el Pequeño tiró la lanza rota, divisó a Bran y se acercó a él. «¡Pero qué caballo tan feo!», dijo señalando a Hodor. «Hodor no es ningún caballo», replicó Bran. «Hodor», dijo Hodor. «Desde luego no es tan listo como un caballo», dijo Walder el Mayor, que se había acercado al trote para unirse a su primo. Unos cuantos muchachos de Puerto Blanco se dieron codazos y se echaron a reír. Hodor, ajeno a los insultos, Hodor miró a los Frey con una amplia sonrisa. «¿Hodor? ¿Hodor?» El caballo de Walder el Pequeño relinchó. «Mira, se están hablando entre ellos. A lo mejor Hodor significa te quiero en caballuno». «Cállate, Frey». Bran sintió que se le encendían las mejillas. Walder el Pequeño picó espuelas para acercarse y dio a Hodor un empujón que lo desplazó hacia atrás. «¿Y si no me callo?» «Azuzará a su lobo para que te muerda, primo», le advirtió Walder el Mayor. «Pues que lo azuce. Así me podré hacer una capa de piel de lobo. Verano, te arrancaría esa cabeza gorda de un mordisco», dijo Bran. Walder el Pequeño se dio unos golpes con el guantelete contra la coraza. «¿Acaso tu lobo tiene dientes de acero y puede atravesar las armaduras y las cotas de malla?» «Ya, basta». La voz del maestre Luwin retumbó como un trueno en medio del fragor del patio. Bran no sabía cuánto había oído del enfrentamiento, pero había sido suficiente para ponerlo furioso.
Esas amenazas son improcedentes. No quiero que se repiten. ¿Así te comportas de los gemelos, Walder Frey? Si me da la gana, sí. Walder el pequeño lanzó una mirada llameante a Luwin desde la cima de su corcel, como diciéndole, no eres más que un maestre. ¿Cómo te atreves a reprocharle nada a un Frey del cruce? Pues no es un comportamiento tolerable para el pupilo de Lady Stark en Invernalia. ¿Cómo ha empezado esto? El maestro los miró de uno en uno. Como no me lo diga alguien, te juro que... Estábamos bromeando con Hodor, confesó Walder el mayor. Si hemos ofendido al príncipe Bran, lo siento mucho. Solo queríamos reírnos un rato. Al menos tuvo la decencia de fingirse avergonzado. En cambio, Walder el pequeño seguía con gesto terco. Yo también, solo quería reírme un rato. Bran vio que al maestre se le estaba poniendo roja la coronilla calva. Luwin estaba aún más furioso que antes. Un buen señor consuela y protege al débil y al indefenso, dijo a los Frey. No toleraré que Hodor sea el blanco de vuestras crueles bromas. ¿Comprendido? Es un muchacho de buen corazón, trabajador y obediente, o sea, más de lo que se puede decir de ustedes dos. El maestro señaló a Walder el pequeño con el dedo. En cuanto a ti, ni se te ocurra acercarte al bosque de dioses ni a los lobos o lo pagarás caro. Se dio media vuelta bruscamente y echó a andar, pero se detuvo y volvió la vista. Ven conmigo, Bran. Lord Wyman te está esperando. Ve con el maestre Hodor, ordenó Bran. Hodor, dijo Hodor. Con sus largas zancadas no tardó en alcanzar al airado maestre en las escaleras del gran torreón. El maestre les abrió la puerta y Bran se abrazó al cuello de Hodor y se agachó para entrar. Los Walders, empezó. No quiero oír ni una palabra más de eso. Tema zanjado. El maestre parecía agotado e irritable. Hiciste bien en defender a Hodor, pero no tenías por qué estar en el patio. Sir Roderick y Lord Wyman ya han desayunado mientras te esperaban. ¿Voy a tener que ir yo misma a buscarte como si fueras un niño pequeño? No, dijo Bran avergonzado. Lo siento mucho, solamente quería... Ya sé que querías, lo interrumpió el maestro Luwin con voz más amable. Y ojalá fuera posible, Bran. ¿Quieres hacerme alguna pregunta antes de que empiece la audiencia? ¿Vamos a hablar de guerra? Tú no vas a hablar de nada. El tono de Luwin volvía a ser seco. No eres más que un niño de 8 años. ¡Casi 9! 8, repitió el maestro con firmeza. No quiero que digas nada más que las frases corteses de rigor a no ser que Sir Roderick o Lord Wyman te planteen una pregunta. De acuerdo, asintió Bran. No le voy a contar a Sir Roderick qué ha pasado entre los Frey y tú. Gracias. Pusieron a Bran en la silla de roble de su padre con sus cojines de terciopelo gris ante una larga mesa que era una simple tabla sobre caballetes. Sir Roderick se sentó a su derecha y el maestre Luwin a su izquierda, con un juego de plumas y tinteros, y una hoja de pergamino en blanco para tomar nota de todo lo que se dijera. Bran pasó una mano por la tosca superficie de la mesa y pidió disculpas a Lord Wyman por llegar tarde. Los príncipes nunca llegan tarde, dijo el señor de Puerto Blanco con tono cordial. Los que están antes que ellos es porque han llegado demasiado pronto. Wyman Manderly tenía una risa sonora. No era de extrañar que no pudiera montar a caballo. Parecía que pesaba mucho más que la mayor parte de sus corceles, y era tan hablador como inmenso para su corpachón. Empezó por pedir a Invernalia que confirmara el nombramiento de los nuevos oficiales de las aduanas que había elegido para Puerto Blanco. Los antiguos habían guardado el dinero para desembarco del rey, en vez de pagarlo al nuevo rey en el norte. El rey Robb tiene que acuñar una moneda propia, declaró, y Puerto Blanco es el lugar idóneo. Se ofreció para encargarse del asunto, si era la voluntad del rey, y pasó a detallar cómo había fortificado las defensas del puerto, con abundantes datos sobre los costes de cada mejora. Además de la acuñación de moneda, Lord Manderly proponía a Robb que construyera una flota de guerra. No hemos tenido una verdadera armada desde hace cientos de años, cuando Brandon, el incendiario, prendió fuego a las naves de su padre. Dame el oro necesario y te aseguro que antes de un año dispondrán de galeras suficientes para tomar tanto Roca Dragón como desembarco del rey. Al oír hablar de barcos de guerra, Bran se sintió más interesado. Nadie le preguntó su opinión, pero la idea de Lord Wyman le parecía excelente, y él se lo podía imaginar. Se preguntó si un tullido habría estado alguna vez al mando de un barco de guerra. Pero Sir Roderick solo se comprometió a enviar la propuesta a Robb para que la estudiara, mientras que el maestro Luwin escribía en el pergamino. El mediodía llegó y pasó. El maestro Luwin envió a Tim cara picada a las cocinas y comieron allí mismo a base de queso, capón y pan de avena. Mientras arrancaba la carne del ave con sus gruesos dedos, Lord Wyman hizo unas cuantas indagaciones corteses referente a Lady Hornwood,
que era su prima. Nació en la casa Manderley, ¿lo sabías? Quizá una vez supere el pesar, quiera volver a ser una Manderley, ¿eh? Mordió un trozo de ala y sonrió. Resulta que soy viudo desde hace 8 años. Ya va siendo hora de que me case de nuevo. ¿No te parece, mi señor? La soledad acaba por pesar mucho. Tiró los huesos a un lado y cogió un muslo. Y si la dama prefiere a un hombre más joven, da la casualidad de que mi hijo Wendell también está soltero. Ahora mismo se encuentra en el sur escoltando a Lady Caitlin, pero no me cabe duda de que cuando regrese querrá tomar esposa. Es un muchacho valiente y siempre luce una sonrisa. Justo el hombre que necesita la señora para volver a reír, ¿eh? Se limpió la grasa de la barbilla con la manga de la túnica. A través de las ventanas, Bran oía el entrechocar de las armas. El tema de los matrimonios no le interesaba lo más mínimo. Ojalá pudiera estar en el patio. El señor aguardó a que retirasen los platos de la mesa antes de sacar a colación el tema de la carta que había recibido de Tywin Lannister, que tenía prisionero en el Forca Verde a su hijo mayor, Ser Willis. Me ofrece devolvérmelo sin pagar rescate, a condición de que retire mis hombres del ejército de su Alteza y jure no seguir combatiendo. Por supuesto le habrás dicho que no, dijo Ser Roderick. Por ese lado no tienes nada que temer, los tranquilizó el señor. El rey Robb no tiene vasallo más leal que Wyman Manderley, pero no querría que mi hijo languideciera en Harrenhal ni un instante más de lo necesario. Es un lugar espantoso. Dicen que está maldito. Yo no me trago esas historias, claro, pero ahí están. No hay más que ver qué le pasó a ese tal Janos Slynt. La reina lo nombró señor de Harrenhal y su hermano lo hundió. Dicen que lo mandó en barco al muro. Rezo porque pronto se pueda llevar a cabo un intercambio ecuánime de prisioneros. Sé que Wylis no querrá quedar al margen durante el resto de la guerra. Mi hijo es un valiente y tan fiero como un mastín. Cuando la audiencia terminó, Bran tenía los hombros rígidos de tanto estar sentado en la misma postura, y aquella noche, justo cuando se disponía a cenar, sonó el cuerno que anunciaba la llegada de otro invitado, Lady Donella Cornwood. No acudía con una escolta de caballeros y criados, sino con tan solo 6 hombres de armas muy cansados, con cabezas de alces en sus polvorientos jubones color naranja. Lamentamos profundamente todo lo que habéis sufrido, mi señora, le dijo Bran cuando entró a presentar sus respetos. Lord Hornwood había muerto en la batalla del Forca Verde y su único hijo en el bosque susurrante. Invernalia no lo olvidará. Me alegra oírlo. Era una mujer pálida y demacrada, con el dolor dibujado en cada una de las arrugas de su rostro. Estoy agotada, mi señor. Te agradecería que me permitieras retirarme a descansar. Desde luego, dijo Ser Roderick, mañana habrá tiempo de sobra para hablar. Al día siguiente dedicaron buena parte de la mañana a hablar de cereales, hortalizas y carne en salazón. Una vez los maestres de la ciudadela anunciaban el comienzo del otoño, los hombres prudentes empezaban a guardar una parte de cada cosecha, aunque la proporción que reservaban era, por lo visto, un asunto que requería de largas discusiones. Lady Hornwood estaba guardando 1/5 de las cosechas. A propuesta del maestre Luwin, prometió empezar a guardar 1/4. El bastardo de Bolton está concentrando hombres en Fuerte Terror, les advirtió la dama. Espero que tenga intención de enviarlos hacia el sur para apoyar a su padre en los gemelos, pero cuando le pregunté sobre sus planes me dijo que ninguna mujer podía cuestionar las acciones de un Bolton, como si fuera un hijo legítimo y tuviera derecho a ese nombre. Que yo sepa, Lord Bolton nunca ha reconocido al muchacho, dijo Ser Roderick. He de decir que no me lo han presentado. No hay mucha gente que lo conozca, dijo ella. Vivió con su madre hasta hace 2 años, cuando murió el joven Domeric y Bolton quedó sin heredero. Entonces fue cuando llevó a su bastardo a Fuerte Terror. Es un muchacho muy taimado y tiene un criado casi tan cruel como él mismo. Lo llaman hediondo. Dicen que no se baña jamás. El bastardo y el tal hediondo cazan juntos, y no precisamente siervos. He oído rumores, historias que casi no puedo creer ni siquiera de un Bolton. Y ahora que mi señor esposo y mi querido hijo han ido a reunirse con los dioses, el bastardo mira mis tierras con ojos hambrientos. Bran hubiera querido dar a la dama un centenar de hombres que defendieran sus derechos, pero Ser Roderick se apresuró a intervenir. Puede mirarlas, pero si se atreviera a hacer algo más, te prometo que recibirá un castigo de inmediato. Estarás a salvo, mi señora, aunque quizá con el tiempo, cuando el dolor sea menos intenso, sería prudente que contrajeras matrimonio de nuevo.
Mis años de fecundidad ya pasaron, replicó ella con una sonrisa cansada, y el tiempo se ha llevado la belleza que pude tener. Pero ahora los hombres vienen a olisquearme como nunca hicieron cuando era doncella. ¿Ninguno de esos pretendientes encuentra favor a vuestros ojos? Preguntó Lewin. Si su Alteza lo ordena, me casaré de nuevo, dijo Lady Hornwood, pero Morse Carroña es un bestia borracho y más viejo que mi padre. En cuanto a mi noble primo de Manderley, el hecho de mi señor no es tan grande para un hombre tan majestuoso, y desde luego yo soy demasiado menuda y frágil para yacer debajo de él. Bran sabía que cuando un hombre y una mujer compartían el lecho, él se tendía sobre ella. Dormir debajo de Lord Manderley debía de ser como hacerlo debajo de un caballo caído. Sir Roderick hizo un gesto de asentimiento comprensivo en dirección a la viuda. Tendrás otros pretendientes, mi señora. Te buscaremos alguno que sea de vuestro agrado. Quizá no tengas que buscar muy lejos, Sir. Una vez se hubo marchado, el maestro Lewin se permitió sonreír. Sir Roderick, creo que la señora se ha fijado en ti. Sir Roderick carraspeó incómodo. Estaba muy triste, comentó Bran. Triste y dulce, asintió Sir Roderick, y no carece de atractivos, teniendo en cuenta su edad, pese a lo modesta que es, pero representa un peligro para la paz en el reino de tu hermano. ¿Ella? Se sorprendió Bran. No tiene heredero directo, le dijo el maestre Lewin. No faltará quien quiera hacerse con las tierras de los Hornwood. Los Dalhart, los Flint, los Karkstark tienen lazos de parentesco con la casa Hornwood por línea femenina, y los Glover tienen como pupilo al bastardo de Lord Harris en Bosque Espeso. Que yo sepa, Fuerte Terror no ha presentado ninguna reclamación, pero sus tierras son limítrofes y Rose Bolton no es un hombre que deje pasar una oportunidad así. En circunstancias así, dijo Sir Roderick retorciéndose los bigotes, corresponde a su señor encontrar un marido aceptable para ella. ¿Por qué no te casas tú con la dama? Preguntó Bran. Dices que es atractiva, y así Beth tendría una madre. Es una idea muy generosa, mi príncipe. El anciano caballero puso una mano en el brazo de Bran. Pero yo no soy más que un caballero y demasiado viejo. Podría defender las tierras de la dama unos cuantos años, pero en cuanto muriese, Lady Hornwood volvería a encontrarse en las mismas circunstancias, y la propia Beth correría peligro. Entonces, que lo herede todo el bastardo de Lord Hornwood, dijo Bran pensando en su hermanastro John. Sería una solución satisfactoria para los Glover y quizá también para el espíritu de Lord Hornwood, pero no creo que le gustara a Lady Hornwood, no es de su sangre. Aún así, habrá que considerar esa posibilidad. Como ella misma ha dicho, Lady Donella ya ha dejado atrás sus años de fecundidad. Si no le hereda al bastardo, ¿quién lo hará? ¿Me disculpas? Preguntó Bran. Estaba oyendo el sonido del acero contra el acero. Los escuderos practicaban con las espadas en el patio. Por supuesto, mi príncipe, dijo Sir Roderick. Lo habéis hecho muy bien. Bran se sonrojó de satisfacción. Lo de ser el señor de Invernalia no le había resultado tan aburrido como temía, y la entrevista con Lady Hornwood había sido mucho más breve que la de Lord Manderley, así que aún le quedaban unas cuantas horas de luz para ir a ver a Verano. Siempre que Sir Roderick y el maestre se lo permitían, le gustaba pasar un rato con su lobo a diario. En cuanto Hodor penetró el bosque de dioses, Verano salió de debajo de un roble, casi como si supiera que iban a llegar. Bran divisó también una esbelta forma negra que los espiaba entre la maleza. «Peludo», llamó. «Peludo, ven». Pero el lobo de Rickon desapareció tan deprisa como había llegado. Hodor sabía cuál era el lugar favorito de Bran, así que lo llevó al borde del estanque, a la sombra del árbol corazón donde Lord Eddard solía arrodillarse para rezar. Cuando llegaron, la superficie del agua estaba agitada por ondas concéntricas. Con el reflejo del arciano temblaba y bailaba. Pero no había viento. Durante un instante, Bran se quedó desconcertado. Y en aquel momento, Osha salió a la superficie lanzando salpicaduras a su alrededor. Emergió de manera tan repentina que hasta Verano retrocedió mientras gruñía, y Hodor dio un salto hacia atrás. «¡Hodor! ¡Hodor!», gimoteó aterrado, hasta que Bran le dio unas palmaditas en el hombro para calmar sus temores. «¿Cómo puedes nadar ahí?», preguntó a Osha. «¿No está muy frío?». «De niña mamaba carambanos de hielo, chico. Me gusta el frío». Osha nadó hasta las rocas y salió con gotas de agua deslizándose por su cuerpo. Estaba desnudo,
y tenía la carne de gallina. Verano se le acercó con cautela y la olisqueó. Quería tocar el fondo. No sabía que hubiera fondo. Puede que no lo haya, sonrió. ¿Qué miras, chico? ¿Es que nunca habías visto a una mujer? Claro que sí. Bran se había bañado cientos de veces con sus hermanas y también había visto a las criadas en los estanques de agua caliente. Pero Osha era diferente, dura y angulosa en vez de blanda y redondeada. Tenía las piernas nervudas y los pechos planos como dos bolsas vacías. Tienes muchas cicatrices. Me las he ganado todas, de la primera a la última. Cogió su vestido marrón, de corte recto, y se lo puso por la cabeza. ¿Luchando contra gigantes? Osha decía que al otro lado del muro todavía había gigantes. Tal vez algún día pueda haber a uno. Luchando contra hombres. Se ató un trozo de cuerda a modo de cinturón. Cuervos negros y muchos. Hasta maté a uno, dijo al tiempo que sacudía el cabello. Le había crecido desde que llegara a Invernalia, ya le cubría las orejas. Parecía menos dura que la mujer que había intentado robarle y asesinarlo en el bosque de los lobos. He oído chismorreos en la cocina acerca de lo que ha pasado hoy entre los Frey y tú. ¿Quién? ¿Qué chismorreos? El niño que se burla de un gigante es un estúpido, replicó la mujer dirigiéndole una sonrisa amarga. Y el mundo en el que lo gigante lo defiende un tullido es un mundo loco. Hodor no se dio cuenta de que estaban burlando de él, dijo Bran. Además, nunca se pelea con nadie. Recordaba cierta ocasión, cuando era pequeño, en que fue a la plaza del mercado con su madre y con la septa Mordain. Hodor las acompañaba para llevarles los bultos, pero se alejó de ellas, y cuando lo encontraron, unos chicos lo habían arrinconado en un callejón sin salida y lo aguijoneaban con palos. El gigante no paraba de gritar Hodor. Se encogía y se protegía, pero en ningún momento alzó la mano contra los que lo atormentaban. El Septon Chail dice que tiene un corazón bondadoso. Sí, dijo ella, y unas manos con las que podría arrancarle la cabeza a cualquiera, si le diera la gana. De todos modos, más vale que se cuide las espaldas cuando ese Walder esté cerca. Y tú también. El grande, ese al que llaman pequeño, el nombre es adecuado. Grande por fuera, pequeño por dentro, y mezquino hasta los huesos. No se atrevería a hacerme daño. Diga lo que diga, le tiene miedo a Verano. Puede que no sea tan idiota como aparenta. Osha siempre mostraba precaución cuando los lobos guargos rondaban por los alrededores. El día que la cogieron prisionera, Verano y Viento Gris despedazaron a otros 3 salvajes. O puede que sí, y eso también podría resultar problemático. Se recogió el pelo. ¿Has vuelto a tener los sueños de lobo? No, no le gustaba hablar de los sueños. Un príncipe debería aprender a mentir mejor. Osha se echó a reír. Bueno, tus sueños son asunto tuyo. Lo mío es la cocina. Más vale que vuelva allí antes de que Gage empiece a gritar y a blandir su cucharón de madera. Permiso para retirarme, mi príncipe. No debería haberme recordado lo de los sueños de lobo, pensó Bran mientras Hodor lo subía por las escaleras que llevaban a su dormitorio. Luchó contra el sueño tanto como pudo, pero al final se apoderó de él, como siempre. Aquella noche soñó con el arciano. El árbol lo miraba con sus ojos color rojo oscuro, lo llamaba con su boca de madera y de entre sus ramas blancas salió revoloteando el cuervo de 3 ojos, para picotearle la cara y chillar su nombre con graznidos agudos como espadas. Lo despertó el sonido del toque de los cuernos. Bran se dio media vuelta, agradecido por el alivio que suponía el fin del sueño. Oyó gritos vociferantes y cascos de caballos. Llegan más invitados y encima parecen medio borrachos. Se agarró a las barras para ayudarse, salió de la cama y se dejó caer en el asiento situado bajo la ventana. El estandarte de los recién llegados representaba un gigante con unas cadenas rotas, de manera que eran hombres de la casa Umber, de las tierras norteñas más allá del río Último. Al día siguiente recibió en audiencia a 2 de ellos, los tíos del Gran Jon, hombres tempestuosos ya en el invierno de sus vidas, con barbas tan blancas como las capas de piel de oso que vestían. En cierta ocasión, un cuervo había dado por muerto a Mors y le sacó un ojo, así que llevaba en su lugar un trozo de vidrio dragón. Según los cuentos de la vieja Tata, había agarrado al cuervo y le había arrancado la cabeza de un mordisco, de manera que lo apodaban Carroña. En cambio, la Tata nunca le había dicho a Bran por qué el apodo de Hotter, su huesudo hermano, era Mataputas.
No habían hecho más que sentarse cuando Morse pidió permiso para casarse con Lady Hornwood. El gran John es la mano derecha del joven lobo. Eso lo saben todos. ¿Quién mejor para proteger las tierras de la viuda que un Umber? Y que Umber mejor que yo. Lady Donella todavía está llorando su pérdida, dijo el maestre Luwin. Yo llevo debajo de estas pieles la cura para sus lágrimas, rió Morse. Sir Roderick le dio las gracias con toda cortesía y le prometió que presentaría su solicitud a la consideración de la dama y del rey. Jotter quería barcos. Los salvajes bajan del norte a robar, son más de los que había visto nunca. Cruzan en sus botes la bahía de las Focas y llegan a nuestras orillas. Los cuervos de Guardia Oriente son pocos, no pueden detenerlos, y ellos son rápidos como comadrejas. Sí, los que nos hacen falta son barcoluengos y hombres fuertes para tripularlos. El gran John se llevó a demasiados de los nuestros. La mitad de las cosechas se utilizarán como simiente por falta de brazos que manejen las guadañas. Dispones de buenos bosques de pino y roble antiguo. Sir Roderick se tironeó de los bigotes. Lord Manderley tiene calafeadores y marineros en abundancia. Juntos podrán echar a la mar los barcos necesarios para proteger las costas de ambos. Manderley, bufó Morse Umber. Ese saco de cebo, hasta su pueblo se burla de él. Lord Lamprea lo llaman, pero si no puede casi ni andar. Si le clavara una espada en la barriga, saldrían reptando 10.000 lampreas. Está gordo, reconoció Sir Roderick, pero no es ningún idiota. Trabajarás con él o tendrás que explicar los motivos al rey. Y para asombro de Bran, los belicosos Umber accedieron a hacer lo que se les ordenaba, aunque no sin refunfuños. Mientras estaban en la audiencia, llegaron los Glover de Bosque Espeso y también el numeroso grupo de los Talhart de la ciudadela de Torren. Galgard y Robert Glover habían dejado Bosque Espeso en manos de la esposa de Robert, pero el que acudió a Invernalia fue su mayordomo. Mi señora te ruega que disculpe su ausencia. Sus hijos aún son demasiado pequeños para un viaje tan largo, y no ha querido separarse de ellos. Bran no tardó en darse cuenta de quién gobernaba de verdad en Bosque Espeso era el mayordomo, no Lady Glover. Reconoció ante ellos que en esos momentos solo estaba guardando una 10ª parte de las cosechas. Les aseguró que un mago errante les había dicho que habría un verano de las almas con cosechas abundantes antes de que llegara el invierno. El maestre Luwin hubiera podido explicarle una serie de cosas acerca de los magos errantes. Sir Roderick le ordenó que empezara a reservar 1/5 de las cosechas y luego le interrogó a fondo acerca del bastardo de Lord Hornwood, Larence Snow. En el norte todos los bastardos de noble cuna llevaban el apellido Snow. Aquel muchacho tenía cerca de 12 años y el mayordomo alabó su inteligencia y su valor. Tu idea acerca del bastardo es interesante, Bran, le dijo más tarde el maestre Luwin. Creo que algún día serás un buen señor de Invernalia. No, no quiero. Bran sabía que no sería un señor jamás, igual que tampoco sería un caballero. Me habéis dicho que Robb se va a casar con una chica de la casa Frey, y los Walders también me lo han dicho. Tendrá hijos y ellos serán los señores de Invernalia. Después de Robb, no yo. Puede que así sea, Bran, intervino Sir Roderick, pero yo me casé 3 veces y mis esposas solo me dieron hijas. Ahora la única que me queda es Beth. Mi hermano Martin engendró 4 hijos fuertes, pero solo Jory llegó a la edad adulta. Cuando lo mataron, con él murió la estirpe de Martin. Si hablamos del mañana, nunca hay nada seguro. A Leobald Talhart le tocó el turno al día siguiente. Les habló de portentos, del clima y de las supersticiones del pueblo llano, y les contó que su sobrino se moría por ir a la guerra. Benfred ha reunido una compañía de lanceros. Son críos, ninguno pasa de los 19 años, pero todos se creen jóvenes lobos. Cuando les dije que no eran más que jóvenes conejos, se rieron de mí. Ahora se hacen llamar liebres salvajes. Se dedican a galopar con pieles de conejo, atadas a las puntas de las lanzas, cantando canciones de caballería. A Bran aquello le sonó grandioso. Recordaba a Benfred Talhart, un muchacho corpulento, fanfarrón y vocinglero que a menudo visitaba Invernalia con su padre, Sir Helman, y se había hecho amigo de Robb y de Tion Greyjoy.
pero la noticia no gustó nada a Sir Roderick. Si el rey tiene necesidad de más hombres, enviará a buscarlos, dijo. Di a tu sobrino que debe permanecer en la ciudadela de Torrent, tal como ordenó su señor padre. Así lo haré, Sir, dijo Leobald. Solo entonces sacó el tema de Lady Hornwood. Pobrecilla, sin marido que defendiese sus tierras ni hijo que las heredase. Él estaba casado, como sin duda ya sabían, con una Hornwood, concretamente con la hermana del difunto Lord Hallis. Los salones desiertos son muy tristes. Se me ha ocurrido que podía enviar a mi hijo menor con Lady Donella para que fuera su pupilo y lo criara. Beren tiene casi 10 años, es un muchacho muy agradable y además sobrino de la dama. Estoy seguro de que la animaría y hasta podría adoptar el nombre de Hornwood. Si fuera nombrado heredero, sugirió al maestre Luwin, para que no se perdiera el linaje de la casa, terminó Leobald. Bran sabía qué tenía que decir. Gracias por la sugerencia, mi señor, intervino antes de que Sir Roderick pudiera decir nada. Presentaremos vuestra propuesta a mi hermano Rolf y a Lady Hornwood, claro está. Te lo agradezco, mi príncipe, dijo Leobald, que pareció sorprendido de oírlo hablar. Pero Bran vio compasión en sus ojos claros azules, tal vez mezclada con un poco de alegría porque el tullido no fuera hijo suyo. Durante un instante odió a muerte a aquel hombre. En cambio, parecía que el maestro Luwin le gustaba. Puede que Beren Talhart sea nuestra mejor opción, les comentó una vez Leobald hubo salido. Su sangre es mitad Hornwood. Si adopta el nombre de su tío, sigue siendo un chiquillo, dijo Sir Roderick. No podrá defender sus tierras de gente como Mors Umber o ese bastardo de Roose Bolton. Tenemos que meditarlo con cautela. Rolf necesitará nuestro mejor consejo antes de tomar una decisión. Puede que la decisión la marquen cuestiones puramente prácticas, dijo el maestre Luwin, como a qué señor tiene que agasajar en un momento determinado. Las tierras del río pertenecen a su reino. Tal vez quiera cimentar la alianza casando a Lady Hornwood con uno de los señores del Tridente, un Blackwood o tal vez un Frey. Lady Hornwood puede quedarse con uno de nuestros Frey, dijo Bran, con los dos si le apetece. No eres bondadoso, mi príncipe, lo amonestó Sir Roderick con cariño. Los Walders tampoco. Bran frunció el ceño, clavó la vista en la mesa y no dijo nada. En los días siguientes fueron llegando cuervos de otras casas, con mensajes en los que se disculpaban por no asistir. El bastardo de Fuerte Terror no iría a Invernalia. Todos los Mormont y los Carcax habían ido hacia el sur con Rolf. Lord Locke era demasiado anciano para realizar el viaje. Lady Flint se encontraba en avanzado estado de gestación y en la atalaya de la viuda estaban enfermos. Por fin consideraron que ya habían tenido noticias de todas las principales casas vasallas de los Stark, a excepción de Howland Reed, el lacustre, que no salía de sus pantanos desde hace muchos años, y los Serwyn, cuyo castillo se encontraba a menos de medio día a caballo de Invernalia. Lord Serwyn estaba prisionero de los Lannister, pero su hijo, un muchacho de 14 años, llegó una borrascosa mañana a la cabeza de 2 docenas de lanceros. Bran estaba montando a Bailarina por el patio cuando cruzó la puerta de entrada. Trotó para ir a darles la bienvenida. Clay Serwyn siempre había sido amigo de Bran y de sus hermanos. «Buenos días, Bran», lo saludó Clay con tono alegre. «¿O ahora te tengo que llamar Príncipe Bran?» «Solo si te apetece». «¿Por qué no?» Clay se echó a reír. «Últimamente cualquiera es rey o príncipe. ¿Stannis también ha enviado una carta a Invernalia?» «¿Stannis? No lo sé. Pues ahora también él es rey», le confió Clay. «Dice que la reina Cersei se acostaba con su hermano, así que Joffrey es un bastardo». «Joffrey, el mal nacido», gruñó uno de los caballeros de Serwyn. «No me extraña que sea desleal, si su padre es el matarreyes». «Eso», asintió a otro. «Los dioses aborrecen el incesto. Mira cómo hicieron caer a los Targaryen». Durante un momento, Bran se quedó sin respiración. Una mano gigante le oprimía el pecho. Sintió como si estuviera cayendo y se aferró a las riendas de Bailarina con desesperación. El terror debió de reflejarse en su rostro. «Bran», se preocupó Clay Serwyn. «¿Te encuentras mal?» «No es más que otro rey. Robb lo derrotará a él también.
Hizo dar la vuelta a bailarina y la llevó hacia los establos sin prestar atención a las miradas asombradas de los hombres de la casa Selwyn. La sangre le retumbaba en los oídos y si no hubiera estado atado a la silla con cinturones, habría caído sin duda. Aquella noche, Bran rezó a los dioses de su padre, les rogó que les concedieran una noche sin pesadillas. Si los dioses lo oyeron, se burlaron de sus esperanzas, porque fueron peores que cualquiera de los sueños del lobo. «Vuela o muere», graznó el cuervo de 3 ojos mientras lo picoteaba. Él lloraba y suplicaba, pero el cuervo no tenía compasión. Le sacó el ojo izquierdo, luego el derecho, y cuando estuvo ciego y en la oscuridad le picoteó la frente, y le clavó aquel espantoso pico agudo en el cráneo. Bran gritó, y hasta que sintió que en sus pulmones estaban a punto de reventar. El dolor era un hacha que le estaba abriendo la cabeza, pero cuando el cuervo retiró el pico, lleno de trocitos de hueso y cerebro, de nuevo pudo ver, y lo que vio lo hizo boquear de miedo. Estaba aferrado a una torre de kilómetros de altura. Los dedos le resbalaban, rascaba la piedra con las uñas, sus piernas tiraban de él hacia abajo, aquellas piernas inútiles. ¡Socorro!, gritó. Un hombre dorado apareció en el cielo sobre él y lo agarró. «¿Qué cosas hago por amor?», murmuró con voz suave antes de lanzarlo al vacío.